Buenos días. Buenos días. Vamos a desarrollar el tema de la semana 4, filosofía contemporánea, que en realidad es bueno, ya dijimos que la época contemporánea en realidad es una prolongación del mundo moderno. Tanto que en filosofía se hace coincidir el desarrollo de la filosofía con el desarrollo de la historia, ¿no? Pero en realidad es una continuación. Como contexto, vamos a darle a compartir. Como contexto, bueno, lo que acontece, ¿no? Posteriormente a lo de Descartes, lo del empirismo, lo de Kant es la ilustración, ¿no? La ilustración. En la ilustración, si bien se busca el saber, se rescata todo lo anterior, ¿no? Tanto el legado del empirismo como el del racionalismo, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Todo eso se sintetiza en la búsqueda del saber enciclopédico. Ahora, aparecen ideas políticas importantes, ¿no? En la época de la Ilustración. Eh, por ejemplo, la de Montesquieu, ¿no? La de Montesquieu en El espíritu de las leyes, que habla sobre la separación de los tres poderes del Estado, ¿no? Estaría un poquito más. Los tres poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, separados, ¿no? Que antes eran, bueno, concentrados en la figura del monarca, ¿no? En la figura del monarca. Ya, vamos a verlo primero. Vamos a revisar algunos autores, Hegel, Nietzsche, Marx, ¿no? Etcétera, Comte. Vamos a empezar por Hegel. Bueno, en el caso de Hegel, Hegel representa el último gran sistema metafísico que aparece en Occidente, ¿no? Que aparece en Occidente. Después de Hegel ya no hay planteamientos metafísicos así. Su pensamiento metafísico lo desarrolla en fenomenología del espíritu, ¿no? En fenomenología del espíritu. Ahí nos habla sobre la dialéctica. Ahora, la dialéctica se puede entender de dos maneras, ¿no? De dos maneras se puede entender la dialéctica. No tiene más significados, de dos maneras. El primero es dialéctica entendida como los movimientos o el devenir, ¿no? Movimientos, devenir, cambios, ¿no? Y las distintas denominaciones que se le da, ¿no? Al devenir, a los movimientos, ¿no? A los cambios que hay en la realidad, en la naturaleza. Eso es dialéctica, ¿no? O movimientos dialécticos. Entonces hay un primer sentido de dialéctica entendida como los movimientos dialécticos o los movimientos que hay en la realidad o el devenir que hay en la realidad, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no?
Y evidencia de eso es que la naturaleza está cambiando, la historia misma cambia, la historia del hombre, ¿no? Todo está en constante cambio, devenir. Ese es un sentido, ese es un sentido. El otro sentido es el de método, ¿no? Método. ¿Cómo comprendo esos movimientos de la realidad? ¿No? Y ahí viene el planteamiento de Hegel, ¿no? La razón comprende esos movimientos en tres momentos, ¿no? O la razón se mueve en tres momentos: tesis, antítesis y síntesis, para poder comprender el devenir o los cambios que hay en la realidad, ¿no? Entonces, el modo, el método para comprender los movimientos de la realidad, eso también es dialéctica. En esos dos sentidos se puede entender lo que es dialéctica, pues, ¿no? Por ahí un tanto que lo de Hegel está referido al método que él emplea, ¿no? O cómo la razón llega a comprender el devenir, los movimientos que hay en la realidad, ¿no? En tres momentos, ¿no? Ahora, pero esa figura de los tres momentos, tesis, antítesis y síntesis, es una idea que desarrolla más bien ya en un libro de Vejez, que es el libro de lógica, ¿no? Que no es otra cosa que la lógica dialéctica hegeliana, ¿no? Ahí desarrolla esa idea. Y la idea del espíritu absoluto, bueno, pues, ¿no? En fenomenología del espíritu hemos dicho, ¿no? Ya, entonces, eh, la filosofía hegeliana, bueno, por un lado, ¿no? En gran medida, simplemente es el modo o el sistema deductivo como el hombre alcanza a conocer el espíritu absoluto, ¿no? O alcanza el conocimiento absoluto, que es lo mismo. O sea, si yo digo alcanzar el conocimiento absoluto o conocer al espíritu absoluto, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Y por qué conocer al espíritu absoluto o alcanzar conocimiento absoluto? Porque precisamente esos movimientos que hay en la realidad, en la historia natural, ¿no? Esos movimientos son propiciados, ese devenir, esos cambios son propiciados por el espíritu absoluto, por el espíritu absoluto, ¿no? Entonces, eh, claro, el espíritu absoluto vendría a ser esa gran entidad metafísica, bueno, que ya la mayoría interpreta como Dios, aunque Hegel no usa la palabra porque si no sería metafísica, sería, perdón, teología. ¿No? No dice Dios está moviendo la naturaleza, haciendo que ésta esté en devenir, en movimientos, en cambio constante. No dice eso, ¿no? Eso es propiciado por el Espíritu Absoluto, no por el Espíritu Absoluto. El Espíritu Absoluto propicia todo el devenir, todos los cambios que hay en la historia natural. Ahora, y si yo digo el Espíritu Absoluto propicia los cambios en la historia natural, o sea, en la realidad material estamos hablando, ¿no? O sea, la naturaleza está en constante devenir, evolución, cambio por efecto del espíritu absoluto. También es válido decir que si yo digo que hay movimientos en el devenir en la realidad natural, bueno, el hombre es parte de esa realidad natural, por lo tanto, eso también aplica a la historia del hombre, que no es otra cosa que la historia de la libertad, ¿no? La historia del hombre, la historia de la libertad también está en devenir, en movimientos, en evolución. También, ¿no? También. Nosotros somos parte de todo eso. ¿No? Parte de eso. Entonces, por eso es que algunos interpretan la filosofía de Hegel como la marcha de Dios sobre la historia de la naturaleza, del mundo y de la humanidad, propiciando que todo esté en constante movimiento, en constante cambio, en constante evolución, ¿no? Ese es un modo de ver de Hegel, ¿no? O como está ahí, ¿no? Comprender, ¿no? Cómo es que ocurren esos cambios, ¿no? Cómo es que yo puedo llegar a alcanzar el espíritu absoluto o cómo llego al conocimiento absoluto. ¿Cómo es que llego a eso? ¿No? ¿No? Ahí viene una primera cuestión. Hay una primera cuestión, ¿no? ¿Cómo el hombre puede conocer al espíritu absoluto o tener conocimiento absoluto? Porque el hombre es un ser finito, es solamente parte de un todo, ¿no? En el mundo hay una totalidad de cosas, y todas las cosas que hay en el mundo, ¿de dónde provienen? Del espíritu absoluto. Por eso es que al espíritu absoluto también se le llama la totalidad, con mayúsculas. Todo proviene de él, ¿no? Que es la gran entidad racional. O sea, toda la realidad material, las cosas materiales,
provienen del espíritu absoluto, que es una entidad ideal o racional, ¿no? Es decir, todo lo racional es real, claro, porque todo lo material proviene de ahí, pues, de los movimientos que realiza el espíritu absoluto o entidad metafísica o Dios, ¿sí? ¿No? Todo. Hay esa correlación, ¿no? Todo lo racional es real, o sea, todo proviene de la gran entidad racional, toda la realidad material, absolutamente todo, todo. Entonces, ¿cómo es que el ser humano, siendo finito, puede conocer al espíritu absoluto, que es infinito, ¿no? Que es otro nombre que se le da al espíritu absoluto, es infinito, por oposición, ¿no? Ya que nosotros somos cosas finitas, el espíritu absoluto es infinito. ¿Cómo es que podemos conocer lo infinito? La razón, ¿no? En sus tres movimientos, sintetiza conocimiento. Claro, pero el conocimiento que sintetiza la razón es parcial en realidad, ¿no? En realidad, cuando yo voy a conocer la realidad, porque tengo conciencia, cuando voy a conocer la realidad, conozco una parte de la realidad, ¿no? No puedo ver todo, pues no, no se puede. Sin embargo, dice Hegel, esa parte de la realidad que yo conozco refleja a todo el espíritu absoluto. O sea que finalmente sí alcanzo el conocimiento absoluto, o conozco al espíritu absoluto, que es lo mismo, ¿no? Es como por analogía, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando yo voy a estudiar la contaminación en un lago, en todo un lago, ¿se entiende? Lo que yo agarro es tomar una muestra, ¿no? Y llevo esa muestra al laboratorio para determinar el grado de contaminación. No es necesario que yo me lleve todo el agua del lago al laboratorio. Con esa muestra ya me evidencia cuán contaminado está todo el lago. ¿No? A propósito que nosotros contaminamos, viene, viene a tono el ejemplo. O sea, ahí está. Esa porción de realidad ya me evidencia a la totalidad, ¿no? O sea, algo así es lo que plantea Hegel, ¿no? Conozco parte de la realidad, pero esa parte ya me refleja al todo, dice, ¿no? Y finalmente sí tengo conocimiento absoluto, sí conozco al espíritu absoluto. Gracias a que tengo conciencia, gracias a que mi razón se mueve en esos tres momentos, sintetizo finalmente conocimiento acerca de la realidad. Y esa realidad puede ser conocer, ¿no? La realidad natural, la historia natural, o conocer también simplemente la realidad histórica. De repente no analizo los árboles, ¿no? Sino analizo la historia, ¿no? Igual, ¿no? Ahí también hay movimiento, ¿no? No solamente hay movimiento en la naturaleza, dijimos. La historia humana es parte de eso, ¿no? Por lo tanto, también ahí hay movimiento. Y eso también lo conozco, ¿no? Esos movimientos. Entonces, el hombre sí alcanza el conocimiento absoluto, conocer al espíritu absoluto, o alcanza el saber absoluto, ¿no? Gracias a la razón, gracias a su conciencia, llega a eso, ¿no? Llega a eso. Em, bueno, la historia universal ya hemos dicho, ¿no? Es simplemente esa evolución que hay en la historia humana, que para Hegel no es otra cosa que la historia de la libertad. O sea, hablar de la historia del hombre es hablar de la historia de la libertad, ¿no? Y la libertad es lo que ha evolucionado, dice, ¿no? En las sociedades antiguas había poca libertad, ¿no? Pasan los siglos, hay más libertad. Llega el mundo contemporáneo, la época de Hegel, hay más libertad, ¿no? Entonces, la historia humana no es otra cosa que la historia de la libertad, o la historia de cómo evoluciona la libertad a través del tiempo, de las sociedades, etcétera, ¿no? Simplemente es eso. Ahora, ¿y cuándo madura aquella figura de la libertad, es para Hegel? Bueno, cuando aparece el Estado, dice, ¿no? Nuestra concepción afín al Estado actual. ¿Cuándo aparece esa figura de un Estado parecido al nuestro, al mundo contemporáneo? En Roma. Roma representa para Hegel la edad viril del ser humano. Ahí aparece de manera madura la figura del Estado, ¿no? Recién ahí. Recién ahí. Bueno, el Estado contemporáneo de la época de Hegel es mejor todavía, ¿no? Pero a partir de esa concepción de Estado romano, ¿no? Estado romano. También otro tanto Hegel ya habla de analizando la realidad, ¿no?
de lo que vendría a ser la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Del amo y del esclavo, ¿no? Que es, que es una figura que se ha dado a través de toda la historia, ¿no? Hay gente que es dominada y hay gente que domina, ¿no? Es una realidad innegable, ¿no? Y algo de ese discurso toma, pues, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Cuando habla del señor y del siervo, ¿no? En realidad es la misma figura, ¿no? O cuando Marx habla de la lucha de clases, pues, ¿no? Igual, ¿no? Hay unos que dominan, otros que son dominados, ¿no? En realidad todo parte de Hegel, de la famosa dialéctica del amo y del esclavo, pues, ¿no? Y que es una realidad que se ve a lo largo de la historia, ¿no? Una clase dominante y una clase dominada, ¿no? Entonces, de eso también habla Hegel cuando analiza la historia. Ahora, yo tengo un esquema, es el único esquema del día de hoy, me parece necesario para comprender un poco más de Hegel. Voy a poner unos minutos que tenemos tiempo. El tema no es tan complejo como la semana pasada. Bueno, ahí está. ¿Cómo llama Hegel al espíritu absoluto? Que ya hemos dicho que es Dios, ¿no? Sino que Hegel no usa la palabra, pues, porque él no está haciendo teología, es metafísica. El espíritu absoluto es una entidad metafísica, una categoría metafísica, si se quiere, ¿no? ¿Y cómo lo llama? Bueno, lo llama espíritu absoluto, lo llama lo absoluto, lo infinito también hemos dicho, ¿no? La idea absoluta, ¿no? La idea absoluta es una entidad metafísica ideal, o la racionalidad absoluta, si se quiere, ¿no? Frente a la racionalidad humana, que es la racionalidad finita, pues, ¿no? Ya por oposición. También se le llama la totalidad, ¿no? La totalidad, ya que todo proviene de los movimientos del espíritu absoluto, ¿no? Diversos nombres, o espíritu absoluto simplemente, o razón absoluta. ¿Qué cosa hace esta entidad? Lo que hace es, hemos dicho, mover, ¿no? Causa los cambios que hay en la historia natural, en la naturaleza, ¿la naturaleza o la historia natural? O sea, propicia el devenir, pues, ¿no? Sí hemos estado viendo desde la época antigua, ¿no? Desde Heráclito, ¿no? Heráclito es el que plantea la dialéctica del movimiento, del cambio. Lo retoma Aristóteles. Aristóteles sintetiza, ¿no? A partir de Heráclito, su figura del movimiento, del cambio, ¿no? Pero en realidad parte desde Heráclito, pues. Heráclito ya habla de eso, ¿no? Habla en concreto, ¿no? Pero algo se puede rastrear en otros también, pero en concreto ya habla de eso Heráclito. En la naturaleza que hay movimiento, pues, hay cambio, hay devenir, ¿no? ¿No? Entonces eso hay, ¿no? Hay devenir, movimiento. ¿Quién propicia eso para Hegel? Es el espíritu absoluto. Ahora, ese primer movimiento, ¿no? Es una suerte de movimiento descendente, ¿no? Lo absoluto haciendo que se genere toda la realidad conocida, ¿no? Es algo que también se ve en Plotino, por ejemplo. Plotino, que es otro metafísico más antiguo, ¿no? Para Plotino, por ejemplo, a la entidad metafísica lo llamaba lo uno, ¿no? Lo uno. Por emanación, lo uno, ¿qué cosa hacía? Propiciaba que aparezca toda la realidad conocida, por emanación, ¿no? Ya, ese esquema de Plotino se parece a parte de lo de Hegel, ¿no? Al menos en la parte de la flecha descendente. Hasta ahí se parece a un esquema de Plotino, ¿no? O a la dialéctica plotiniana. Ya. Pero ¿qué cosa hay más en Hegel? Hegel habla de un movimiento ascendente de la realidad natural y de la historia del hombre también. ¿Qué simboliza esa realidad ascendente? O sea, el hecho de que la materia esté ascendiendo. Significa que se está perfeccionando la realidad natural, ¿no? Eso significa ese ascenso a lo absoluto. Se aproxima a él, ¿no? O sea, se perfecciona. Lo mismo pasa con la historia del hombre, o la historia universal. Entonces, el movimiento en Hegel, si se quiere ver esquemáticamente, es doble, pues, ¿no? Es de descenso y de ascenso, ¿no? De descenso propiciando que todo aparezca, todo se genere, y de ascenso propiciando que todo se perfeccione. Entonces, todo eso es propiciado por el espíritu absoluto. Entonces, el espíritu absoluto lo que hace es mover la realidad, cambiarla,
causar el devenir, la evolución de la realidad natural, pero parte de esa realidad natural, ¿qué cosa es? Es el hombre, pues, ¿no? Entonces también la historia natural cambia gracias al espíritu absoluto. Aquí hay una figura intermedia, ¿no? En realidad el esquema completo es que el espíritu absoluto impulsa al espíritu humano y el espíritu humano es el que genera los cambios en la historia universal. Finalmente, si yo digo que el espíritu absoluto mueve al hombre y el hombre mueve su historia, simplemente es que el espíritu absoluto finalmente es el que está propiciando el desarrollo de la historia universal, ¿no? Y cuando se habla de la historia universal, se habla de todo, pues, ¿no? De la historia de la ciencia, de la economía, de todo, absolutamente de todo. Ahora, pero cuando habla en concreto de la historia del hombre, dice, la historia del ser humano, ya hemos dicho, es la historia de la libertad. ¿Cómo evoluciona la libertad? ¿No? Antes había menos libertad, en el mundo actual hay más libertad. Dice. Ha habido una evolución, ha habido movimiento, ¿no? Se ha perfeccionado la figura de la libertad, ¿no? Ya, entonces, eso por un lado. Por el otro lado está el asunto de cómo conozco esos movimientos o cómo conozco al espíritu absoluto o cómo alcanzo el conocimiento absoluto. ¿Cómo hago eso, no? Si yo soy finito, bueno, ahí viene la razón y sus movimientos, ¿no? La razón, el hombre tiene conciencia, tiene razón, eh, y esta razón se mueve en tres momentos para poder sintetizar el conocimiento, ¿no? Aunque esa es una idea ya que desarrolla Hegel en la lógica, ¿no? Se habla de una lógica dialéctica, ¿no? O comprensión de la realidad, ¿no? Cómo alcanzo el conocimiento absoluto, ¿no? Ya que conocer los movimientos de la realidad es lo mismo que decir conocer al espíritu absoluto o tener conocimiento absoluto. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso ocurre gracias a que en mi mente, ¿no? Hay tres momentos, ¿no? 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 Y eso es lo que se esquematiza en la lógica. Se habla sobre esos tres movimientos, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Y yo así conozco la realidad que está ante mí, los movimientos o el devenir, ¿no? El devenir. Voy a pasar al siguiente cuadro. Claro, eso es lo que vendría a ser la dialéctica hegeliana, pues, o lógica hegeliana, ¿no? Lógica hegeliana. Entonces, la razón, ¿no? Primero lanza una afirmación, que es el punto de partida, ¿no? Esta afirmación es contrastada por la realidad, ¿no? Por la experiencia, y finalmente se sintetiza conocimiento. Se sintetiza conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Por poner un ejemplo, en la sociedad, en la antigüedad, había poca libertad. En las sociedades orientales, en las monarquías orientales, ¿no? Había poca libertad, ¿no? Pero en ese contexto también aparece la figura de Grecia, ¿no? En las polis atenienses, en las polis griegas, en especial en Atenas, se desarrolla de mejor manera la figura de la libertad, ¿no? Sobre todo en Atenas con la figura de la democracia, ¿no? La libertad, ¿no? La libertad. Estoy haciendo una afirmación. Yo voy a confrontar eso con el paso de la historia, pero esa época fue superada, dice, ¿no? Fue superada por los romanos, por la aparición del Estado romano. Pero ahí ya estoy negando lo anterior, basándome en la realidad histórica o la experiencia. Eso es la antítesis, ¿no? La antítesis. Y luego hay un tercer momento, sintetizo conocimiento y dice, pero la realidad está en constante cambio, ¿no? No es que apareció la libertad, ¿no? En la democracia ateniense, hay madurez en la época romana, ¿no? No se quedó, ¿no? Inmóvil ahí, ¿no? Hubo un devenir, hubo un cambio, ¿no? En el mundo contemporáneo, bueno, pues, ¿no? Hay más libertad todavía, ¿no? En el Estado contemporáneo, cuando aparece el Estado, desde que aparece el Estado moderno. Entonces ahí ya sintetizo, ¿no? La figura de que ha habido movimiento, pues, ¿no? Nada es estático, nada es inmóvil, hay un devenir. Y en este caso para mejorar, ¿no? Para mejorar. Entonces ahí está. Sintetizo
o comprendo que hay un movimiento, ¿no? Sintetizo conocimiento. ¿Ya? Entonces la razón opera en esos tres movimientos dialécticos, bueno, valga la redundancia, ¿no? Así opera la razón, ¿no? Esta idea la desarrolla, como hemos dicho, en la lógica, ¿no? En la lógica. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Comte. Eh, Comte viene a desarrollar lo que se conoce como positivismo clásico, ¿no? O positivismo comtiano, pues, ¿no? Positivismo comtiano, ¿no? Positivismo comtiano. ¿Qué cosa es el hecho positivo? El hecho positivo no es otra cosa que el hecho natural, pues, ¿no? Por ejemplo, el movimiento, la luna se mueve alrededor de la Tierra, un hecho natural. Eh, ¿Qué cosa con los hechos naturales? Bueno, que son objetos de estudio para la ciencia. La ciencia estudia los hechos de la naturaleza, o hechos positivos, ¿no? Hechos positivos. La ciencia que va a ser resaltada por el positivismo, ya que gracias a la ciencia para Comte, la sociedad humana ha progresado, ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado a través de los siglos, se ha perfeccionado. Ahora, el positivismo tiene tres características, ¿no? Tres características. La primera es su realismo. El realismo que no es otra cosa que el hecho de que el positivismo es un movimiento ateo, es antimetafísico, no tiene cabida para la metafísica, ¿no? No tiene cabida para la metafísica, no rechaza las ideas metafísicas, pues, alma, espíritu absoluto, etc. ¿No? En concreto es eso. ¿De qué cosa sí da fe? De que hay hechos naturales y que los hechos naturales se relacionan unos con otros, ¿no? Y eso constituye ¿qué cosa? La realidad material, o la realidad simplemente, ¿no? La realidad. Entonces, realista, materialista o antimetafísico, ¿no? Eso por un lado. Otra característica es, y esta es una crítica directa contra Hegel, ¿no? Ahí sí es más directo, el relativismo comteano, que simplemente es el hecho de que Comte rechaza el conocimiento absoluto, pues. No, no es que el hombre pueda alcanzar el conocimiento absoluto, dice Comte. Eso no se puede hacer, ¿no? Eso no ocurre. Entonces el hombre, ¿qué conocimiento alcanza de la realidad? Un conocimiento particular, relativo, ¿m? Contingente, si se quiere, ya, como ya hemos visto el término contingente. Contingente no es otra cosa, hemos dicho que cosas opuestas, ¿no? Cosas opuestas como el ejemplo ese de ese juicio sintético a posteriori, ¿no? Porque ya hemos dicho esa discusión, ¿no? Para Leibniz, para Hume, todos los juicios sintéticos eran a posteriori. Entonces, Kant es el que aparece diciendo que existen juicios sintéticos a priori, ¿no? Esa es la raíz del problema, ¿no? Y el tema kantiano ya dijimos, el juicio sintético a priori. Ahora, a posteriori, como por ejemplo cuando se afirma que los solteros son más felices. ¿Cómo constato eso? A posteriori. En el mundo real, a 100 personas dijimos, le doy 100 encuestas, ¿no? Es usted, a 100 es soltero, ¿no? A 100 solteros, ¿ya? 100 encuestas, ¿no? De repente por ahí 90 dicen, o 91 dicen son felices, ¿no? Y el 9% que es infeliz. Pero los solteros son los más felices, ¿no? Ahí está, ahí constatado en el mundo real o a posteriori, ¿no? Ahora, y lo contingente, ¿de dónde viene? Ahí está, pues, ¿no? Hay un 91-90% de personas que son felices y en oposición o en contingencia hay un 9 o 10% que no es feliz, pues, ¿no? Y esa contingencia ocurre en el mundo real, constantemente, ¿no? O cuando yo digo, ¿no? Hago la afirmación de que las aves son animales que tienen alas y pueden volar. Bueno, pues constato en el mundo real que hay gran cantidad de aves, la mayoría que vuela, ¿no? Pero hay una parte que no vuela, pues.
Que sí, de repente en algún momento de su evolución natural ha podido volar, es otra cosa, ¿no? Pero que de momento no vuela, ¿no? Ahí está la contingencia. Y esa contingencia pasa en el mundo natural, pues es algo cotidiano, ¿no? Entonces ahí está la famosa característica de contingencia, ¿no? Entonces dice Comte simplemente que no hay conocimiento absoluto, no se puede conocer lo absoluto o tener conocimiento absoluto. Nuestro conocimiento de la realidad es particular, es relativo, o si se quiere, contingente, ¿no? Segunda característica, ¿no? El relativismo comteano, una crítica directa contra Hegel. Y la tercera característica es el sentido práctico, ¿no? O utilitarismo, pues, comteano. ¿En qué consiste? Simplemente en la afirmación de que la ciencia tiene un propósito práctico, o la ciencia es útil, ¿no? ¿No? Por ejemplo, existen luz en las casas, ¿no? Gracias a la ciencia, ¿no? O sea, de noche yo puedo tener iluminación, ¿no? Gracias a la ciencia. Ahí está un propósito práctico, ¿no? O el hecho mismo de fabricar medicina, por ejemplo, ¿no? Es otro propósito práctico, para curar enfermedades. Entonces, la ciencia para el positivismo tiene un propósito práctico, ¿no? Un propósito práctico, ¿no? Un propósito práctico. Eso es lo que plantea Comte, ¿no? Tres características. Ahora, Comte, que también es considerado el padre de la sociología, eh, plantea el hecho de que la sociedad ha evolucionado gracias a la ciencia. Bueno, gracias a la ciencia se ha perfeccionado, ¿eh? Aparece ese gran relato del progreso gracias a la ciencia, ¿no? Bueno, es uno de los relatos de Occidente, pues, ¿no? Hay varios relatos en Occidente, ¿no? La idea de progreso, la idea de la justicia universal, la idea de la belleza universal, ¿no? Etcétera, ¿no? Son los famosos grandes relatos de Occidente, que se van a cuestionar en el mundo, en el pensamiento posmoderno, ¿no? Los posmodernos cuestionan ese hecho, pues, de que se hable afirmativamente de los grandes relatos. Para los posmodernos los grandes relatos caen. Por ejemplo, ese del progreso. Uno habla de progreso, o sea que la humanidad está mejorando, o a la sociedad ha mejorado, ¿no? Sin embargo, gracias al progreso, pues es que hay armas, bueno, ni siquiera se puede considerar armas a los objetos nucleares, ¿no? Un arma es, en teoría, para someter, ¿no? A otro grupo, a otro país, ¿no? No es para matar la naturaleza, pues, ¿no? Si tú matas la naturaleza, simplemente estás desapareciendo tu propio medio, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado en una probable conflicto nuclear? Ya la naturaleza está mal por la contaminación, ¿no? Que muera una parte del ecosistema global, bueno, ya sería la muerte paulatina de todo el planeta, ¿no? Por ahí va el asunto. Entonces, el cuestionamiento de aquello del progreso, ¿no? O sea, gracias al progreso hay tecnología, ¿no? Pero ahí están las cosas negativas del progreso. Cuando se junta la tecnología y la política en manos, pues, de militares que son los que gobiernan Rusia ahora, ¿no? Porque la KGB es una entidad militar, ¿no? Y los que están gobernando Rusia provienen de la KGB, o sea, son exagentes. No, al menos parece que eso se ha superado ya. Y tenía un amigo que está en Norteamérica, que ya está viviendo una época, en una Norteamérica preapocalíptica, ¿no? Ya temiendo el ataque. Bueno, entonces se cuestiona la idea de progreso, pues, ¿no? Es uno de los grandes relatos que caen para los posmodernos. Ahora, entonces, yendo a lo kantiano, ha habido una evolución, un progreso. La sociedad humana ha progresado, ¿no? Entonces, según Comte, primero la sociedad atravesó por un estadio teológico o religioso, o ficticio también le llaman, ¿no? En la que el hombre, bueno, cree o explica la realidad en función de dioses o de mitos, ¿no? O de mitos. Ahora, dentro del estadio teológico también hay una pequeña evolución, ¿no? El ser humano, dice Comte, en un principio era fetichista. Todo tenía vida. Y algunos objetos que tenía
vitalidad, bueno, tenían poder, ¿no? Se hacía culto hacia ellos, ¿no? El fetichismo. Ese fetichismo fue superado por qué dentro del estadio teológico, por el politeísmo, ¿no? Por el politeísmo. Pero también el politeísmo fue superado por qué? Por el monoteísmo. Ya el monoteísmo prefigura la aparición del estadio metafísico, dice Comte, ¿no? Para Comte, ¿no? Entonces la superación de ese fetichismo mágico, ¿no? De ese politeísmo y finalmente del monoteísmo ya prefigura la aparición del estadio metafísico, abstracto o filosófico. Claro, en el estadio filosófico el ser humano lo que hace es explicar la realidad en función de concepciones metafísicas o filosóficas, ¿no? Por ejemplo, la concepción de Plotino, ¿no? De la que estábamos hablando, ¿no? O la misma concepción de Platón, o la de Aristóteles, pues, ¿no? O más antes que ellos, los presocráticos, ¿no? Concepciones metafísicas filosóficas. Ese es un segundo momento, ¿no? De la humanidad, ¿no? Y hay un tercer momento, ¿no? Que aparece ya el estadio positivo, dice Comte, en el que la humanidad explica la realidad en función de la ciencia, ¿no? La ciencia explica la realidad conocida. La humanidad tiene fe en la ciencia. Es el estadio, bueno, el estadio superior, pues, ¿no? El estadio superior. Ahora, esa devoción por la ciencia se vio bastante en algunas sociedades latinoamericanas, ¿no? En el caso de México, pero sobre todo en Brasil, ¿no? En Brasil, ¿no? Brasil tiene ahí el lema positivista en su bandera, orden y progreso, ¿no? Es una frase positivista, ¿no? Porque sobre la base de eso es que se constituye, en teoría, ¿no? El Brasil, ¿no? Brasil, ¿no? Brasil. ¿No? Sobre esa idea del orden y progreso, ¿no? La ciencia hace que la sociedad progrese, progrese. Bastante avanzado Brasil, sobre todo en lo que son ciencias formales, matemáticas, lógica, sobre todo, entre otras cosas, ¿no? Hay gente que se va a hacer posgrado de matemáticas a Brasil. Ya se han avanzado bastante en eso. Y lógica, ¿no? Hay una lógica nueva ahí, lógica para consistente, ¿no? Y son innovadores, al menos en el aspecto formal, sí es bastante notorio eso, ¿no? Bastante notorio. O sea, ahí sí he aprendido aquello de orden y progreso. Vamos a pasar a lo siguiente. Em, Marx, Marx, materialismo dialéctico, materialismo dialéctico. Ahora, en el caso de Marx, Marx toma todo lo de Hegel, absolutamente todo. ¿Qué cosa no toma de Hegel? Es la idea del espíritu absoluto, pues, ¿no? Porque el materialismo dialéctico es un movimiento ateo como el positivismo kantiano, ¿no? Es ateo, es antimetafísico. La primera y última y única realidad es la materia. No hay cabida para el espíritu absoluto, ¿no? Entonces, y claro, y como no hay cabida para el espíritu absoluto, lo suyo ya no es, ¿no? Una dialéctica tipo Hegel, sino es una dialéctica materialista, pues. Claro, entonces él va a afirmar que sí, en efecto, como dice Hegel, hay movimientos en la realidad, hay cambios en la realidad, hay un devenir en la realidad natural, en la realidad histórica, en la historia del hombre, la economía, del arte, en todo, pero no es propiciado por ninguna entidad metafísica, ¿no? Simplemente es la misma materia la que se mueve, dice Marx, dice Marx, ¿no? Dice Marx. Entonces, ahí está el materialismo dialéctico, ¿no? Esos mismos movimientos que hay en la naturaleza, bueno, en la historia también, pues, ¿no? En la historia del hombre también, ¿no? Igual, esos movimientos deben ir, ¿no? Igual, ¿no? Pero solamente es parte de la realidad material, no hay entidad metafísica alguna, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Marx. Eso es lo que hace Marx. Toma de Hegel prácticamente todo, ¿no? Y él mismo lo afirma, ¿no? Yo he tomado todos los conceptos de Hegel, dice.
pero elimina la figura del espíritu absoluto. ¿Qué es el hombre para Marx? Bueno, el hombre es un ser social, pues, es un producto de la sociedad. ¿Cuándo ha aparecido el ser humano? Bueno, primero éramos individuos, no humanos, ¿no? Éramos individuos, en algún momento hubo necesidad de producir sustento, alimento. Entonces, los individuos se juntaron unos con otros, ¿no? Engels, el amigo de Marx, bueno, dice, los llama monos, pues, ¿no? Los llama monos en el papel del trabajo en la transformación de mono en hombre, los llama monos, ¿no? Entonces, monos se juntan, bueno, individuos, simplemente dice Marx, se juntan para poder producir alimento, alimentación, sustento, y así aparece la sociedad, así aparecen las relaciones sociales de producción, o así aparece la estructura económica, que es lo mismo. Entonces, si yo digo estructura económica, relaciones sociales de producción o sociedad, es lo mismo para Marx. El asunto es que eso aparece por necesidad. Aparecen las relaciones sociales de producción o estructura económica o sociedad. Y ahí recién es donde aparece el ser humano. Porque el ser humano en el seno de esas relaciones sociales adquiere conciencia social, ¿no? Adquiere conciencia. Y su conciencia básicamente es social, social, ¿no? La conciencia humana es una conciencia social, dice Carlos Marx. Social. O sea, el hombre es un ser social, pues, punto. El hombre es un ser práctico. Bueno, en virtud del trabajo transforma todo, pues, ¿no? En un río no hay puente, entonces quiero cruzar el río, quiero que gran cantidad de personas crucen el río, hago un puente, ¿no? Ahí ya estoy transformando la realidad, ¿no? Hay un sentido práctico. ¿Y cómo transformo eso? Trabajo, pues, ¿no? La construcción del puente es trabajo, pues, ¿no? La construcción del puente es trabajo. Ahora, una idea más sobre la conciencia social, ¿no? Bueno, la conciencia social vendrían a ser las ideas humanas, pues, ¿no? Son ideas humanas sociales. Pero dice Marx, esas ideas humanas sociales no es que estén flotando metafísicamente, ¿no? Las ideas sociales tienen una base material, y esa base material, bueno, no es otra cosa que la estructura material económica o estructura económica, ¿no? O sea, las personas de carne y hueso, en otras palabras. Entonces, la estructura material determina la conciencia social o las ideas, ¿no? La base material, ¿no? A eso se refiere, por ahí hace ese comentario Marx. Simplemente es eso. Entonces, esto... Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, no hay nada. Ya, otra idea que toma Carlos Marx del amigo Hegel es la lógica hegeliana, ¿no? O lógica dialéctica le llaman, ¿no? Es lo mismo en realidad, ¿no? La lógica dialéctica materialista es igual a la lógica dialéctica hegeliana. El mismo argumento. La razón sintetiza conocimiento, claro, no hay un conocimiento absoluto en este caso, ¿no? Simplemente lo llama conocimiento de la realidad. La razón sintetiza dialécticamente conocimiento en tres momentos, dice también Marx, ¿no? Que no es un invento de él, pues, ¿no? Ya hemos visto que es de Hegel. Ya es de Hegel, ¿no? Bueno, él no lo niega tampoco. Nunca Marx niega ese hecho, ¿no? El hecho de que, ¿no? La razón opera en tres momentos para conocer la realidad dialéctica, los movimientos que hay en la naturaleza o en la historia. Y pone como ejemplo, ¿no? Analizando la historia, un tanto para aplicarla a la realidad industrial inglesa del siglo XIX, ¿no? Que es lo que le interesaba a Marx, ¿no? Dice, en la Edad Media aparece una clase social que es la burguesía, que supera a la nobleza, ¿no? No solamente en poder económico, sino también en poder político. Y se apodera de los medios materiales, ¿no? O de lo que llaman medios de producción. Pero la burguesía, ¿no? Entonces, ahí está la afirmación, ¿no? Una superación de algo. Pero
lo que pasa es que en realidad la burguesía, ¿por qué existe la burguesía? Gracias al trabajo del proletariado, gracias a que el proletariado genera riqueza, dice, ¿no? Y esa riqueza no se distribuye adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, el proletariado aquí aparece como antítesis, ¿no? La clase trabajadora. Ahora, eso está bien para Marx, está mal, dice, eso debe cambiar, ¿no? Debe haber una suerte de revolución, ¿no? En el proletariado se apodere de los medios de producción, dice, ¿no? O al menos tenga compensación, pues, por lo que hace, ¿no? Porque en realidad es el que genera la riqueza, sin embargo, no ve la riqueza, dice, ¿no? No la ve. Eso es lo que muchos se ha interpretado a veces de mala manera, ¿no? ¿No? En las diversas versiones de Marx, o sea, diversas supuestas versiones de lo que dice Marx, ¿no? ¿No? Que hay diversas interpretaciones, algunas ya muy extremas, por ejemplo, lo que pasó en Camboya, ¿no? Desaparecer a la clase de burguesía implicaba desaparecer, ¿no? E incluso convertir a los médicos en campesinos, ¿no? Eso es lo que pasó en Camboya con los gemes rojos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso extremo. O lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Que es otro sistema totalitario, aunque no tan terrible como el de Camboya, me parece, los gemes rojos, no tan terrible como eso, pero igual, ¿no? Es un gran campo de concentración, ¿no? Por ejemplo. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahí está ese comentario ahí, ¿no? La estructura material determina la estructura de ideas. Claro, pues, ¿no? Las ideas no es que estén flotando en el aire, dijimos. Esa superestructura ideológica o las ideas tienen una base material. Son las personas de carne y hueso que están trabajando, ¿no? Estructura material económica. O relaciones sociales de producción. Es lo mismo. Son la base material de las ideas. O superestructura ideológica. Bueno, finalmente Nietzsche, Nietzsche vendría a ser lo que se conoce como vitalismo, ¿no? O filosofía de la vida también le llaman. Filosofía de la vida, donde que está ahí Arthur Schopenhauer, ¿no? Que es otro pensador en lengua alemana. Y en el mundo contemporáneo también hay continuadores de ese vitalismo, pero ya con versiones, con variantes, ¿no? Ya no iguales a lo de Nietzsche, ¿no? Filosofía de la vida o vitalismo. Empezando por Nietzsche. Para Nietzsche la vida o la vitalidad es el valor importante. Es lo que le da sentido a la vida humana, el deseo de vivir. Y esa voluntad hacia la vida se traduce en voluntad de poder, ¿no? En voluntad de poder o poderío, poderío. Ahora, el análisis de Nietzsche, que le gusta bastante el mundo griego, sobre todo el mundo griego antes a Sócrates, ¿no? Antes a Sócrates. El mundo griego anterior a Sócrates, los pensadores presocráticos, para atrás. Aparece esa figura en la cultura griega de Apolo y Dionisos. Apolo representa la razón, pues, ¿no? Al orden, a la mesura, ¿no? O a la luz, si se quiere, al entendimiento. Y Dioniso, dijimos, es el dios de la vitalidad, un dios importante en la cultura griega. Representa al deseo desmedido hacia la vida, que se traduce en embriaguez, en impulso sexual, ¿no? Por ahí en perpetuarse, etcétera, ¿no? En diversas cosas. Ya para los romanos adoptan negativamente a Dionisos, ¿no? A Dionisos, solamente ese aspecto de la borrachera, pues, ¿no? Porque ya Dionisos en la época romana aparece, ¿no? Con su botella, bueno, ya como el dios de la embriaguez, dios del vino. No, en realidad Dionisos no es solo eso, pues es el dios de la vitalidad, del deseo de vivir. Hay una oposición, naturalmente, entre Apolo y Dionisos, ¿no? Dionisos, ¿no? Y esa oposición representa, pues, al ser humano, dice. Permite tener una imagen completa de lo que es el ser humano, ¿no? Pero lo más importante, ¿qué cosa es lo vital? Dionisos, ¿no? Para Nietzsche, para Nietzsche, para Nietzsche.
¿Hay alguna pregunta antes de ir ya con este último cuadro y poner? A ver, vamos a ver. ¿No hay ni una pregunta? Va a seguir, sí. Es el último cuadro. Nietzsche ataca toda la cultura occidental, absolutamente a todo. No solamente, no solamente a la religión judio-cristiana, en especial ataca al judio-cristianismo, ¿no? En especial, pero en realidad ataca a todo. La ciencia occidental misma es atacada por el pensamiento racional, ¿no? Que por ahí se representa en lo apolíneo, ¿no? Todo eso es atacado por Nietzsche, ¿no? Nietzsche ataca toda la cultura occidental, pero en especial los valores establecidos por el mundo judio-cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque se oponen a la vida, dice, a lo vital, refrenan al ser humano, dice. Y eso es algo para Nietzsche antinatural. Entonces, ¿qué cosa debe pasar? Que bueno, pues, ¿no? Alguien debe cambiar esa situación. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, el Señor, pues, ¿no? Nietzsche establece esa figura del Señor y de los siervos, o si se quiere, del que domina y el dominado, ¿no? Que es la misma dialéctica que ya plantea Hegel, hemos dicho, ¿no? Hegel ya plantea esa figura, ¿no? El Señor o del siervo. El siervo, que también lo llama rebaño, ¿no? Cuando alude al judeocristianismo, ¿no? La moral del rebaño, dice, ¿no? Está contra la moral de la vida, dice. Dentro de la figura del Señor, o esa clase de que domina, va a aparecer la figura del superhombre. ¿Quién encarna la figura del superhombre de manera ideal? Es Zaratustra. Zaratustra va a plantear la muerte de Dios, simplemente es una idea utópica de desaparecer la figura de Dios para establecer nuevos valores, valores vitales, ¿no? Los valores naturales, los valores hacia la vida. ¿Por qué? Porque solamente la vitalidad nos permite superar la monotonía del eterno retorno. En las culturas antiguas hay esta figura del eterno retornar, ¿no? Por ejemplo, en Anaximandro, ¿no? Todo proviene del ápero, pero todo lo que vemos va a desaparecer, va a volver a ser ápero. Esa figura cíclica aparece en muchas culturas, es monótono, dice. También aparece este eterno retornar en lo cotidiano, dice. Hay una parte en que Zaratustra dice, hoy día ha salido el sol, ¿no? Y mañana también va a volver a salir el sol, pues, ¿no? Y así, ¿no? Entonces es una monotonía constante. ¿Cómo se puede superar eso cotidiano, monótono, eterno retornar a lo mismo? Con la vitalidad, con los valores vitales, dice, con el vitalismo, ¿no? Eso es lo que plantea en concreto Nietzsche, ¿no? Lo que plantea Nietzsche. La superación del eterno retorno, con la afirmación de lo vital, de la vida, de la vida. Bueno, aquí están estas claves, las voy a reducir. ¿Dónde salió tan grande? Ahí está. Ahí están las claves. Ya, ¿alguna pregunta? Ah, ya, dice, ¿el positivismo pertenecería a algún estadio? Claro, el positivismo pertenece, positivismo es la corriente que interpreta el hecho de que el estadio positivo es el estadio superior, el estadio científico, ¿no? El estadio científico, ¿no? Y si se quiere poner que pertenece a algún estadio, bueno, a la última etapa, pues, ¿no? Ya que en la última etapa, en el estadio científico positivo, es cuando ha aparecido el positivismo kantiano, ¿no? Por lógica, ¿no? Por deducción simplemente, ¿ya? Por deducción simplemente. Bueno, pues nos quedaremos aquí, ¿no? Nos quedaremos aquí, ¿ya? Yo no uso el chat porque cuando aplasto el chat desaparece la otra pantallita. ¿Ya? Si no, ya vamos a poner siquiera. Pues, el local puedo usar porque voy a poner de nuevo la figura ya para ir cerrando. Entonces, nos quedaremos aquí, pues ya nos estaremos viendo la siguiente clase, ya nos ganó la hora, vamos saliendo, déjame presentar. Ya, entonces,
Nos vemos. Buenos días de nuevo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Vamos a empezar. Bien. Bien, a continuación voy a compartir pantalla. Un segundo. Bien, tengan buenos días entonces, jóvenes. Vamos a comenzar eh, nuestra semana, ¿ya? Que es la semana, la cuarta, ¿ya? Y que corresponde a lo que es el horizonte temprano, el intermedio temprano y el horizonte medio, ¿ya? Bien, vamos a pasar entonces, ¿no? Primero, señalar algunas características, ¿no? De este periodo. Y esto lo vamos a ver en función aquí a este cuadro cronológico, ¿ya? Que yo lo he agregado, ¿no? No está, bueno, está en un libro de historia de las culturas peruanas y como podemos ver, siguiendo el esquema de Rowe, ¿no? Las culturas que corresponden a este primer intermedio, ¿ya? Que vendría a ser el que está acá, ¿no? A la caída de Chavín, ¿no? Pues tenemos el primer intermedio y el formativo, ¿no? Entonces aquí, ¿ya? Entonces aquí está el formativo, ¿no? Primer horizonte y luego el primer intermedio temprano, ¿ya? Entonces lo clásico es siempre tomar como referencia a Sechín, Chavín y Paracas, ¿no? Así es. ¿Ya? Pero aquí en este cuadro lo vemos a las culturas del norte, o sea, que corresponden al formativo u horizonte temprano, ¿no? El inicio de la alta cultura, como diría Tello, ¿ya? U horizonte temprano, como diría Rowe, ¿no? Ya. Entonces aquí vemos, miren, que en la costa norte están Salinar, Cupinique, Paita, ¿no?
en la sierra, Conturhuasi, Pacopampa y Chavín de Huántar, ¿no? Ahí está Chavín. ¿Ya? En el centro, o sea, si vemos ya el centro que es, ¿no? Lo que es Lima, por ejemplo, tenemos Ancón, ¿no? Ancón por Puente Piedra, ¿no? Más arribita, Huachipa, Garagay. ¿Ya? En la sierra está Rancha Chupas, Bichanga. Y en el sur, ¿no? O sea, costa sur, que sería Ica, Paracas, Quiluyo, Chanapata, Marcabaya. Bueno, no todos se estudian, obviamente, pero mencionan las culturas que están allí. Y en la zona altiplánica, Tiahuanaco, Pucará y Chiripa tardío. Ahora, Tiahuanaco aquí aparece, ¿no? ¿Ya? Y también Pucará y Chiripa porque luego de la fusión que va a ocurrir, surgirá la cultura o imperio Tiahuanaco, ¿no? Ya en el horizonte medio. ¿Ya? Bien, entonces visto el cuadro, pueden ver la relación de culturas, ¿no? Comenzamos con el periodo formativo, ¿ya? U horizonte temprano. Bueno, esto siguiendo el esquema de Lumbreras y Rowett, bueno, y Tello también, ¿no? El formativo viene a ser el periodo inicial de la formación de la alta cultura, ¿ya? Es un periodo caracterizado, ¿no? Ojo que esto es de la separata, ¿ya? Bueno, es de la separata, ¿no? Ustedes lo pueden googlear, digo, esperen, ¿no? Es separata, este es la separata, y algunas imágenes que hemos agregado para entender el caso de Sechín. ¿Ya? Entonces tenemos aquí algunas características, ¿no? Desarrollo de la agricultura, ¿ya? Difusión del cultivo del maíz, desarrollo de la tecnología hidráulica, ¿no? El canal de Cumbemayo, por ejemplo, para lo que es la cultura Chave, ¿ya? Algunas características, ¿no? Y aquí vemos la cultura que le corresponde, ¿ya? Entonces en el formativo inicial, ¿no? Está Sechín, ¿ya? Cupisnique y Conturhuasi, ¿no? Tal como se indica acá, ¿ya? Que es ¿no? De la separata, ¿ya? Entonces aquí, que también es la separata, ¿no? Tenemos a Sechín, que es Casma, ¿no? Cupisnique y Conturhuasi, que está en Cajamarca, ¿ya? En el formativo medio se encuentra Chavín de Huántar y en el superior Paracas. Todo esto relacionado a la cultura chavín. ¿Por qué? Porque hay una influencia, ¿no? Lo cual se muestra en estos personajes. Bueno, entonces este es Sechín, pero que se muestra en la iconografía, sobre todo en la cual se alude al felino, ¿no? Entonces el felino está presente allí. Bien, ahora comenzando con Sechín, ¿ya? Que está en el Valle de Casma, ¿no? Aquí pueden ver en la leyenda que fue descubierto en julio de 1937. ¿Ya? Es un centro cultista, ¿sí? En una zona de algarrobos y posee un museo de sitio con enormes tinajas en la entrada. Y tenemos 320 tallas líticas, ¿no? De esto, de la separata es esta, ¿ya? Un sacerdote, ¿no? Y acá, bueno, otras imágenes, ¿no? Aquí logrando. ¿Ya? ¿Qué dice Tello, no? Tello descubrió Sechín. Bueno, en su opinión, es un centro cultista donde se guarda la memoria de la guerra, ¿no? ¿Ya? De una batalla, porque se ve tanto en las cabezas decapitadas como en cuerpos seccionados. Y por ejemplo, acá se ve, miren, un estómago, ¿no? De un ser humano. ¿Ya? Esa es la característica que tiene Secchi. Con respecto a Cupisnique, ¿ya? Esta fue estudiada por Rafael Arcojoile y se encuentra en la costa norte. ¿Ya? Estamos hablando en la zona de la Libertad, ¿no? Es decir, entre Virú y Lambayeque, ¿ya? Y para algunos autores fue el antecedente de la cultura moche, ¿no? Aquí vemos, ¿ya? Algo de Cupisnique, ¿no? Restos de los cimientos arquitectónicos, según Arcojoile, está tomado de su libro. Y acá, ¿no? Lo que es la Huaca de los Reyes, o caballo muerto también le llaman, ¿no? Ahí está una imagen, ¿no? Entonces miren aquí la condición felínica, ¿no? De la misma. ¿Ya? Este es lo que se ha hallado en Huaca de los Reyes o caballo muerto que corresponde a Cupiñique, ¿no? Bueno, y Cunturhuasi, ya está en Cajamarca, ¿no? Esta también es la iconografía de Cunturhuasi, tal como lo vemos acá, ¿no? Entonces miren, si ven el rostro, ¿no? Lo felínico. ¿Ya? Por eso que Tello señalaba que Chavín viene a ser, pues, como la cultura matriz,
¿no? Y ahora la síntesis de la cultura peruana, ¿no? Pero en la época de Tello se decía que era la cultura matriz. Bueno, este es el templo de Sechín, como se ve acá abajo, ¿ya? Si ustedes van al museo, ¿no? O van al complejo, bueno, es una reconstrucción, obviamente, ¿no? Obviamente es una reconstrucción porque en la excavación actualmente está todo cubierto pues, de tierra, ¿no? Pero aquí están las piedras talladas y los monolitos con estas imágenes tan siniestras, ¿no? Que hemos mostrado. Bueno, ahora vemos Chavín, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Este es ya de la misma separata, pueden ver, ¿no? El mapa, ya están, ¿no? Sechín, ¿no? Aquí con Chavín, ya Cupisnique, ¿no? Aquí en La Libertad, Conturhuasi, ¿no? Aquí en Cajamarca, Garagay, ¿no? Vicchana, bueno, y Paracas, ¿no? Entonces aquí vemos todo el área de este formativo, ¿ya? Entonces ya vimos el formativo inferior, que es Sechín, Cupisnique, Conturhuasi, ¿no? Ahora veamos Chavín, ¿ya? Bueno, aquí en Chavín, que es el modelo de Estado teocrático, ¿por qué modelo? Porque lo toma esto como referencia también Tello, se consolida la teocracia. ¿Ya? Estamos hablando de un Estado como tal, un Estado de clase, ¿no? De sacerdotes, aquí vemos a uno, ¿ya? Recuerden que estos sacerdotes eran hábiles porque utilizaban la imagen, ¿no? Ellos se vestían así, ¿ya? Usaban, bueno, unos colmillos de piedra o de, en fin, de un otro material para dar un aspecto feroz, ¿no? Lo cual se refleja también en la iconografía, ¿no? O sea, si nosotros vemos es una reconstrucción, obviamente, de una serie, de un documental, aquí también vemos a un personaje parecido, ¿no? Antropomorfo, ¿ya? Ahí está, pero que se ha puesto una máscara y con unos dientecillos, ¿no? Me imagino postizos para dar un aspecto, pues, feroz, ¿no? Y esto combinado con el uso de los alucinógenos, como el San Pedro, hacían creer a la población de que en efecto ellos se comunicaban con los dioses, lo cual les daba un gran prestigio. En economía, ¿no? Surge la agricultura intensiva, gracias hoy día aún debajo del templo de Chavín, ¿no? Como ustedes saben, estos canales habían para la irrigación y también para el culto, ¿no? Como ahora vamos a ver en el aspecto ritual. Bueno, y en la tecnología, ¿ya? Conchavín es la primera cerámica del Perú. Ojo, ¿ya? Entonces, Conchavín es la primera cerámica del Perú. La primera, ¿ya? Es una cerámica ritual, religiosa, ¿ya? Recuerden que es una cerámica monócroma, oscura, ¿no? En fin, ¿ya? Y también aparece la orfebrería. Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿no? De esta pieza de orfebrería de Chavín, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿no? A un felino, ¿ya? Posiblemente la representación de un jaguar por lo moteado que está en el lomo, ¿no? Bien, entonces tenemos acá en la tecnología y el gobierno, ¿ya? Es una casta sacerdotal que tiene gran prestigio, donde se hacía consumir el San Pedro, ¿no? Ahí se indica, ¿ya? Para, bueno, darse, ¿no? La imagen de que ellos se conectaban con los dioses y además que eh, Chavín funcionaba como una suerte de oráculo, ¿no? Es decir, que podía predecir el tiempo, ¿no? El movimiento, bueno, entre otros. ¿Ya? Entonces esto respecto a Chavín, ¿no? Que es el modelo de Estado teocrático. Y ahora esta parte de acá que vemos dice importancia, ¿no? Dice, es la primera síntesis cultural panandina. ¿Ya? Ojo, es lo que hoy se dice, ¿no? Vamos a poner acá, siglo XXI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos preguntasen en el examen, según Tello, ¿ya? Chavín es la matriz de la cultura peruana, ¿no? Así es. ¿Ya? Pero hoy, en el siglo XXI, ya no sería la matriz, sino la síntesis, ¿no? Así es. ¿Ya? Es la primera síntesis cultural panandina, ¿no? En este primer horizonte. ¿Ya? Y uno dirá, ¿por qué? Porque ahora Caral es más antigua, ¿no? Por esa razón. La religión es una religión politeísta, ¿ya? Se rinde culto a dioses, entre comillas, terroríficos, ¿no? Porque abusaban temor en la población. Sabemos que Chavín no recurría
digamos, a actividades más de tipo punitivas, sino más bien a la disuasión mediante el uso de las imágenes. ¿Y esto cómo se demuestra? Se muestra uno en su orfebrería. ¿Ya? Recuerden que según Tello, Chavín tenía un origen amazónico, ¿no? Y recuerden que en su iconografía de la escultura lítica, por ejemplo, destacan animales feroces, ¿no? ¿Qué animales? El caimán, el jaguar y la anaconda, ¿no? Entonces aquí es fácil distinguir a un sacerdote, miren, ¿no? Esta es una estela de Chavín, ¿ya? Y bueno, acá se ve, ¿no? Que se han puesto, ¿no? Aquí está, aquí, así debe ser en la realidad, ¿ya? Entonces así debió ser, y lo cual el artesano lo ha puesto en la piedra, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces miren la cabellera de serpientes, claro, aquí le falta una peluca, ¿no? Con serpientes para darse un aspecto más feroz. Entonces son animales que vienen de la selva amazónica. Y según Tello, Chavín tienen origen en la cultura arawak. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? La cultura arawak, ¿ya? Entonces, pues, eso respecto a los dioses. Ahora, ¿qué dioses son? Bueno, ellos adoran al jaguar, ¿no? Adoran bueno, a los felinos, ¿no? También está el pumes de la sierra, obviamente tienen que haberlo visto, ¿ya? Adoran al caimán, el cual está en el obelisco Tello, y a las anacondas, el cual está aquí, tanto en la estela de Raimondi como en el famoso dios del lanzón monolítico. Recordemos que el llamado lanzón monolítico es el nombre de la pieza, o sea, del estelo, del monumento. ¿Ya? Pero en realidad el nombre no es del dios no es el lanzón, sino el lanzón es la lanza de piedra, ¿no? Porque tiene esa forma lancelada. Pero el dios de Chavín no tiene nombre, ¿no? Eso también hay que recordarlo. ¿Ya? Entonces aquí vemos algunos de estos dioses, ¿no? Entre ellos la estela Raimondi, como pueden ver, con una imagen de báculos, ¿no? Dos báculos, ¿ya? Ahí están. Y acá la historia de Chavín. ¿Cómo reconstruimos la historia de Chavín? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero en principio, Chavín tiene un origen amazónico, ¿ya? Eso no hay que olvidarlo. Dos, una primera etapa antigua, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos hablando de la época del Templo Viejo. ¿Por qué decimos que es una época? Porque de acuerdo a los estudios arqueológicos, parece ser que esta divinidad fue muy poderosa, ¿no? ¿Qué es el Lanzón? Pueden ver una imagen antropomorfa, ¿ya? Entonces parece ser que era el centro del culto, ¿no? Y acá se ve en el mapa, ¿no? O en el plano del templo. Entonces si vemos acá, miren, el templo viejo sería acá, ¿no? Con la plaza circular hundida, donde se encontraba aquí la zona de Lanzón, ¿ya? En cambio el templo nuevo, que es la otra estructura que está acá, tenemos más bien la plaza rectangular hundida, ¿no? Ahí se ve que hay una diferencia, ¿ya? Entonces en el templo antiguo se encontraba el culto a Lanzón, ¿no? La figura más terrorífica, y luego en el templo nuevo supuestamente debió encontrarse la estela Raimondi, ¿no? Que es la que está acá, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, no? Que en el templo viejo, ¿no? Aquí retrocedemos otra vez a nuestro Lanzón, ¿ya? La iconografía es más, representa más pues este, a un sacerdote, ¿no? Que tiene símbolos tanto de lo animal con lo humano, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto lo vemos acá, porque obviamente es un personaje, ¿no? Miren, ¿no? Está con sus garras, ¿no? Está con la mano levantada, ¿no? Aquí se ve mejor, ¿ya? Si uno lo ve, está con la imagen de levantada, que es una suerte de señal de poder, ¿no? Tiene un brazo levantado, si se dan cuenta, como saludando, ¿no? Y aquí más bien tenemos también, bueno, la forma, ¿no? Las garras de león, en fin, y toda la iconografía, bueno, de las anacondas, ¿no? Que corresponde también a la parte de la cabeza, ¿ya? Entonces, esto respecto al, ¿no? Al templo viejo, ¿ya? Pero luego habrá un cambio, ¿no? Y esto se va a ver con el llamado templo nuevo, ¿no? Que es aquí. La plaza ya no va a ser circular, ahora va a ser una plaza cuadrangular, como se ve acá, ¿ya? Y más bien aquí, en el templo nuevo, se va a ver la iconografía que muestra la transición,
¿no? Del sacerdote en un animal, ¿no? O en un dios, ¿ya? Lo que se conoce como divinización. Entonces, esto es de la separata, ¿ya? Lo pueden ver, donde se muestra la secuencia, ¿no? Entonces, ustedes miren acá, ¿ya? Es fácil ¿no? la reproducción. Voy a agrandarlo un poquito menos, ya aquí, ¿no? Entonces miren lo que los arqueólogos interpretan, ¿no? Son como 5 fases, bueno, que hay 4, ¿no? Cabeza humana, ¿no? Luego la cabeza le sale en cabello de serpiente, luego le sale un rostro de animal, se vuelve un ser híbrido y luego se transforma en un felino, ¿no? Curioso, ¿no? La transición, ¿ya? O esta transformación del sacerdote en Dios o del hombre en Dios, ¿no? Interesante, ¿ya? Entonces, esto ocurre, ¿no? Ya en el templo nuevo, donde se hallaron las cabezas clavas que va explicando a la población. Porque uno se pregunta, ¿para qué eran estas cabezas? Para que el pueblo lo entienda, bueno, entonces ellos en la plaza observaban tanto el pórtico de las Falcónidas como estas cabecitas clavas que están aquí mostrando esa transformación. Y además, ustedes recordarán pues que aquí en la plataforma, ¿no? En la plaza cuadrangular, existían ductos de ventilación que conectaba o sea, la parte inferior del templo, donde están los canales, con la parte de la superficie, ¿no? Entonces, en estos agujeros chiquitos, los sacerdotes por abajo tocaban caracolas, ¿ya? Estas caracolas son como pututus, ¿no? Reciben ese nombre imitando el sonido del jaguar. Así que con ese sonido, ¿no? Con esos gritos que daban los iniciados que entraban al templo, se convencía a la gente que en Chavín sí se encontraban los dioses, ¿no? Y cuando las personas que estaban dentro habían sufrido o sea, habían sido drogados, porque recuerden que les daban pues el San Pedro, el yopo y la virola, que son plantas amazónicas, ¿no? Muy fuertes. Entonces ellos pensaban que sí se habían conectado con los dioses, y entonces de esa manera pues cuando salían, ¿no? Y contaban a la gente, entonces la gente le creía, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿no? El uso de la arquitectura, ¿ya? Para convencer, ¿no? A la gente de su prestigio religioso. Por eso, vemos aquí en el separata, ¿ya? Aquí vemos que Chavín fue el principal centro de peregrinación, ¿ya? O sea, fue el principal centro de peregrinación del formativo, ¿no? Pero ¿por qué razón? Una razón religiosa. Su prestigio era enorme. Puede ser comparado al prestigio que tuvo Santiago de Compostela en la Edad Media, ¿no? Recuerden que en la Edad Media, luego de la caída de Roma, había mucho temor en la población, pero eso no impidió que la gente saliera del lugar y hacer grandes caminatas, o sea, grandes viajes para llegar a Santiago de Compostela en España. ¿Por qué? Por el prestigio que también tenía ese templo, ¿no? Esa iglesia, ¿ya? Entonces, igual pasa con Chavín, miren en el mapa, ¿no? Miren, la gente venía del norte, desde Lambayeque, desde Ica, ¿no? ¿Ya? Algunos los tienen hasta Ayacucho, ¿no? Todos iban hacia Ancash, atravesando todos esos terrenos, esos territorios agrestes para llegar al templo de Chavín de Huanta. Así que fue un centro de peregrinación muy exitoso, ¿no? Ahora, esto se logra con estas prácticas, ¿no? Señaladas, lo que indica que Chavín se extendió por la religión y no por la violencia, ¿no? Es decir, que ellos utilizaron su prestigio religioso para ganar más adeptos, ¿ya? Sabemos que en la última etapa de Chavín, hasta la última etapa, ellos utilizaban más el miedo y menos el carácter coercitivo, ¿ya? Se encontraba en Chavín, no se encontraba escenas de sacrificios humanos, ¿ya? Aunque sí es cierto, porque eso también podrían preguntar, que se encontró restos de seres humanos que fueron sacrificados, ¿no? Que fueron, perdón, mejor dicho, más que sacrificados, restos humanos de personas que han sido comidas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema también que está en investigación, ¿no? En Chile se han encontrado cuerpos, como dice Lumbreras, donde las personas pues, fueron comidas y
se sacó la carne del hueso, fueron hervidas, ¿no? Y tostadas al fuego para hacer de nuevo. Bien, entonces esto respecto al el templo viejo. Y el templo nuevo también, ¿no? Ahí se dieron las cabezas clavas y además la famosa estela que encontró Antonio Raimondi, aunque no la encontró en el templo, pero se puede argumentar que estuvo probablemente allí. ¿Ya? Esta estela que vemos acá lleva el nombre del viajero italiano Antonio Raimondi porque él encontró en una cabaña de campesinos que utilizaban la estela como tablero de mesa para almorzar, ¿no? Entonces cuando él se da cuenta de su importancia, hace el hallazgo, ¿no? Para que las autoridades peruanas puedan recuperarlo, ¿no? Aunque se partió en el origen. Bien, entonces esto respecto al templo y ahora veamos su cultura. ¿Ya? Aquí tenemos la cerámica, ¿no? Que la cerámica Chavín, bien conocida, ¿no? Que pueden ver, es con diseños antropomorfos, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? La cara de un felino, ¿no? Y también tenemos la forma, ¿no? Que tenía la cerámica, ¿no? Aparte del color, como les indicó, ¿no? Es un color oscuro, casi negro, con diseños o incisiones, ¿no? Este es el haz estribo famosa, la forma globular, base convexa y el gollete, ¿ya? Y bueno, acá tenemos otra también, ¿no? Entonces, esa es una característica de esta cerámica y acá podemos verla, ¿no? También, ¿ya? Ahora, eh, veamos la litoescultura, ¿no? Bueno, aquí está la base plana, globular, estribo de Sagoyete, ¿no? Ahora, en cuanto a la litoescultura, es una litoescultura religiosa. ¿No? Ustedes le pueden agregar, ¿no? Litoescultura religiosa. Entonces, es lo más visible de esta cultura. ¿Por qué? Porque está expuesta a la vista del visitante. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? La litoescultura ya ha sido calificada por esa razón como la mejor expresión del arte de Chavín, ¿no? Entonces, aquí vemos la cabecita clava, ¿ya? Y el enzón que ya les he mostrado, ¿no? Entonces, es religiosa porque ahí están sus dioses, ¿no? Y sus principales divinidades. Como pueden ver, los ojos saltones por el consumo de ayahuasca y las anacondas o serpientes que se encuentran en la parte superior de la cabeza, como también los colmillos del felino, ¿no? Entonces ahí tenemos, y bueno, ahí está su principal dios, ¿no? El Anzón, ¿ya? Es bueno, la principal divinidad, ¿no? Y es un ser antropomorfo, ¿ya? ¿Cuál es la función de ese lanzón? Bueno, conectar el cielo y la tierra, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿no? El templo, ¿ya? La reconstrucción, ¿no? Obviamente, y también tenemos acá las cabecitas que les había mostrado, ¿ya? El proceso, ¿no? Ahí está. Bien, ¿por qué cayó Chavín? ¿No? Uno debe preguntarse qué pasó con esta cultura. Recuerden que Chavín se encuentra situada en el departamento de Ancash, perdón, esto hay que saberlo, ¿no? Es el entorno geográfico. Chavín está ubicada en el departamento de Ancash, ¿ya? En la provincia de Huari, en el callejón de Guaylas, y está rodeada por dos ríos famosos, ¿no? El río Mosna y el río Huachetze. Y se dan uno, el desborde de estos ríos, porque estos ríos han inundado en varias ocasiones el templo de Chavín, ¿ya? Haciendo que mucho material lítico se pierda. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos dibujos y fotografías que Tello tomó de muchas cabezas clavas que tenían diversas formas, ¿ya? Recuerden que en la parte del templo, como vemos acá, ¿no? Entonces nosotros vemos o agrandamos el templo, ¿no? Toda esta zona tenía las cabezas, miren, ¿no? Empotradas en la pared, de las cuales hoy solamente queda una original. Los demás se han perdido. Entonces, bueno,
ese ha sido un factor, ¿no? El desborde del río, ¿ya? Y dos, por supuesto, también el cambio climático, ¿no? Que hizo que los sacerdotes perdieran prestigio y además su desplazamiento por otros centros cultistas. Entonces Chavín desaparece, pierde su prestigio, ¿ya? Debido a estos factores, y el complejo finalmente fue abandonado. ¿Ya? Cuando uno va a hacer el tour, ¿no? A quien ha viajado a Chavín para su graduación de quinto de secundaria, habrá visto, por de acuerdo al guía, que el templo, y uno mismo habrá visto que el templo no sufrió invasiones, es decir, no hubo un ataque, ¿no? Sino que puede ser, bueno, este habría sido abandonado. Bien, pues ahora pasemos a hablar de Paracas, ¿ya? Paracas, ¿no? Que es una de las culturas que también se estudia a nivel mundial. Uno dirá, ¿por qué? Bueno, porque en Paracas tenemos la práctica de la medicina craneal, ¿ya? O sea, el aporte de Paracas es, ¿no? De la cultura Paracas para la historia del Perú, va a ser que tiene, ¿no? En su haber a los primeros médicos que practicaban la cirugía de cráneo. O sea, ese es el principal aporte. Y además que lo hicieron con instrumentos muy rudimentarios que hoy sería imposible utilizarlos, ¿no? Cuchillas de obsidiana, ¿no? Objetos muy simples, ¿no? El algodón para hacer una suerte de gasa, ¿no? O vendaje, ¿ya? Y posiblemente, ¿no? Posiblemente, no está, no es al 100%, el uso de alucinógenos para evitar el dolor, o sea, provocar un efecto anestésico en el paciente, pero lo que no se sabe es qué tipo de antiséptico utilizaban, porque recuerden que los paracas hacían operación al cerebro, o sea, al cráneo, ¿no? Que es una parte del cuerpo pues, muy delicada, ¿no? Entonces, lo sorprendente es que muchos de estos hombres sobrevivieron a la operación, lo que indica que conocían secretos que evitaban la infección, ¿no? La septicemia, ¿ya? Lo cual pues es algo importante, ¿no? En el mundo antiguo. ¿Ya? Entonces, igual que Chavín, ¿no? También Paracas tiene una historia. ¿Ya? ¿Quién estudió Paracas? La estudió Julio César Tello. O sea, Tello ha estudiado tanto Chavín como Paracas. ¿Ya? Entonces aquí ponemos a Tello también, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos acá, ¿no? Paracas y Tello, bueno. Bueno, ¿cuál es la historia de Paracas? ¿Ya? Su origen es Chavín, ¿ya? Tiene un origen en la cultura chavín y tiene dos fases, ya como cultura propia. La primera, la etapa cavernas, y la segunda, la etapa necrópolis. ¿Ya? Entonces no se olviden, Chavín, Paracas tiene dos fases y un origen en Chavín, ¿no? Entonces la primera fase cavernas que tiene influencia de Chavín, esto es evidente. ¿Ya? ¿Cómo se sabe esto? Por el uso de la cerámica. ¿Ya? Recuerden que las tumbas paracas tienen la forma de botella, ¿no? Entonces las evidencias son, uno, ¿ya? Las tumbas botelliformes, ¿no? Forma de botella, y dos, la técnica de cocción de la cerámica. Bueno, ¿cómo son estas tumbas botelliformes? Son las que están acá, ¿no? Están en ese aparato también, las habrán visto, ¿no? Entonces miren, tienen la forma de una, bueno, de una botella, y también, ¿no? Aquí como se puede ver, ya la forma de enterramiento era así, ¿no? Uno cogía el cuerpo, lo enfardelaba, y este era descendido en esta bóveda, bueno, en esta cámara subterránea, ¿no? Luego se retiraban las pequeñas muescas que permitía el ingreso a la cámara, y luego esta se dejaba, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya tiene la forma botelliforme, pero también, si lo vemos en un radio, ¿no? De 360 grados, es una copa invertida, pero también puede representar los órganos reproductivos de una mujer, ¿no? Y esto guarda relación con la forma en cómo las momias estaban enterradas. Recuerden que las momias están enterradas en una postura fetal. ¿Ya? ¿Qué significa fetal? Posiblemente
una vuelta a madre tierra o un renacimiento. Rápida. Esto último tiene mayor lógica debido a que los fardos funerarios y las momias están enterradas, pero están enterradas con muchos alimentos. Entonces los paracas cuando los enterraban les colocaban chicha, maíz, charqui, porque pensaban que el cuerpo iba a continuar, ¿no?, en otra vida, ¿no? Iba a continuar una nueva vida, bueno, en otra dimensión, ¿no? Una dimensión desconocida, ¿no? Obviamente. Bueno, esto respecto a la forma de la tumba, ¿ya? La otra va a ser la cerámica, ¿no? La cerámica es la técnica post-cocción, ¿no? ¿Qué es post-cocción? Que la cerámica se ha pintado después que ésta ha sido cocida. Y aquí claramente se ve la influencia de Chavín. Aquí vemos a un felino, ¿no? Es un jaguar, ¿no? Miren por las manchas moteadas que tiene, y esto muestra la evidencia, ¿no?, con respecto a Chavín. Aunque acá, también si vemos acá, esto parece la imagen de un pez, ¿no? Y obviamente los peces son de la costa, obviamente por el mar, pero también por la sierra, por los ríos, ¿no? Bien. Entonces, esa es la fase de cavernas. Y se pasa a una segunda fase, la fase necrópolis, que Tello llamó la etapa de la ciudad de los muertos. ¿Ya? Aquí vemos, ¿no?, en este imagen, donde se ven ya evidencias de cabezas trofeo en su iconografía, según esta reproducción. Entonces, ya en esta fase, Paracas tiene una autonomía regional. ¿Ya? Se ha vuelto independiente de Chavín. Uno, a partir de la forma en cómo se ha construido la tumba, ¿ya?, que es diferente, es más orgánica, y lo segundo por la cerámica, que aquí vemos un ejemplo, ¿ya? Entonces, esta es la cerámica de la fase necrópolis, ¿no?, de la ciudad de los muertos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Muy sencilla, ¿ya? Si hacemos la comparación, ¿no?, la cerámica aquí en cavernas, ¿no?, es polícroma, ¿ya? Tiene muchos colores, ¿no?, y la forma es idéntica en ambos, ¿no?, aunque acá hay una pequeña diferencia, ¿no? Los dos tienen doble pico con un asa puente, ¿ya? Pero miren el doble pico de la fase cavernas, ¿no? ¿Ya? Tiene una forma menos vertical, ¿no? O sea, un poco inclinada hacia los lados. En cambio, aquí el doble pico de la cerámica necrópolis más bien está en un ángulo recto, ¿no? Recto. Pero el otro es el color, ¿no? Después en necrópolis tenemos un solo color. Es monocromática, no es negro, es monocromática. Aquí en este color medio marroncillo, ¿no? Medio marroncillo, medio canela. El otro detalle es que no tenemos iconografía felínica, ¿no? Que corresponde a la primera fase Chavín, si no tenemos más bien en sus formas, esta es una calabaza, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí se ve la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Entonces, aquí en la fase necrópolis, la autonomía se ve en la forma y dos, también en la técnica, ¿ya? Aquí en la técnica es la precocción. ¿Qué significa precocción? Que la cerámica es primero pintada y luego cocida al fuego, ¿no? Ahora, ¿cómo son las tumbas? ¿Ya? Las tumbas, miren, tienen una mejor simetría, ¿ya? Están con material, ¿no?, bien definidas y son de tipo rectangulares, ¿ya?, ¿no? Rectangular, bueno, rectangular, ¿no? Rectangular, rectangular, y son semisubterráneas. ¿Ya? La abundancia de los cuerpos que se han hallado le dio a Tello la idea de que se trataban, pues, ciudades de muertos. Entonces, esa es la diferencia entre la tumba necrópolis con la tumba, ¿no? La tumba cavernas es más sencilla, ¿no? Tal como se ve. Aquí en la tumba necrópolis, la tumba es una arquitectura definida, ¿no? Entonces, si volvemos a ese lugar,
¿Listo? Y también, como ya se dijo, surgió por la influencia de China. ¿Sí? Ahora, viendo el mapa, aquí vemos los complejos, ¿no? Voy a ver un poquito. Ya, lo voy a agrandar un poquito. Bueno, ¿por qué es importante conocer esto? Pueden ver acá, ¿no? Esto está en Ica, este Pisco, y bueno, tenemos acá los complejos de cabeza larga, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué le llaman cabeza larga? Obviamente, ¿no? Por las cabezas alargadas que se han encontrado ahí. ¿Ya? Y bueno, ahí están los diferentes huacas, ¿no? La huaca Santa Rosa, la huaca Cajaguana, ¿no? Huaca Soto, el complejo San Pablo, Cerro Colorado, Cabeza Larga y otros. Y tenemos aquí en el mapa, en la parte política, ¿no? Ellos desarrollaron un gobierno teocrático, sacerdotal, pero con etapas más tardías, ¿no? En la costa, los jefes guerreros, en donde podemos nosotros definir que podría darse el nacimiento de una teocracia militarista. ¿Ya? A diferencia de Chavín, que utilizaban la disuasión, ya parece ser que en esta etapa se practica la guerra y las evidencias son, uno, la iconografía, ¿no? Tenemos ese trofeo, ¿no? Una suerte de muerte, ¿no? Y dos, eh, las trepanaciones craneales, que ahora vamos a ver a continuación. Entonces aquí nosotros vemos ya los aspectos culturales. Entonces en lo cultural uno destaca la religión. Ellos rinden culto, ¿no? Al dios de los báculos en la primera fase cavernas. También se ve allí la influencia de Chavín, ¿sí? Que está dentro de los báculos, ¿no? Entonces aquí, ahí está, un ser, bueno, parecido, ¿no? Bueno, algo parecido, aunque él tiene dos cetros aquí en los brazos, el Estela. Bueno, acá tiene una suerte de arma, ¿no? Y acá un mono, ¿no? Un monito lo tiene en el mano, lo cual muestra a un guerrero o rey cazador, ¿no? Y con una serpiente que sale de la boca, ¿no? Esto en la iconografía. En cambio, en la fase necrópolis tenemos al ser oculado, ¿ya? Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces aquí tenemos al ser oculado, que aparece en los famosos mantos funerarios, ¿no? Chavín, o mejor dicho, Paracas, desarrolló la textilería, ¿ya? Es una textilería que está vinculada a la religión y a su mitología de sus dioses, ¿no? Entonces, en eso es importante el fardo funerario, ¿sí? Porque aparte del material que hasta hoy, bueno, en la región de Ica, ¿no? Sabemos que el algodón se cultiva mucho, bueno, aquí, obviamente, ¿no? Es el algodón, ¿ya? Pero es la principal fuente para mostrarnos a nosotros, ¿no? La iconografía que ellos tejían o diseñaban en estos tejidos. Pero también utilizaban las fibras del pato. También avanzaron en orfebrería, ¿no? Sabemos que los paracas utilizaban hilos de oro, plumas y cabellos humanos, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos en cuanto a los mantos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Bien, entonces ahí están los mantos, ¿ya? Bien, y acá otro, ¿no?
¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Miren acá en la iconografía del manto, vemos a este personaje con un cuchillo, ¿no? En la mano, miren, ¿no? Es un tumi, ¿ya? Entonces ya se ve estas imágenes, ¿no? Aquí en Paracas. ¿Ya? De manera amenazante, ¿no? Si lo vemos en el caso de Chavín, ahí se ven más bien garras, ¿no? Y otros objetos que están vinculados, pues, otras imágenes vinculadas a los animales. En el caso de Paracas, se enterraban a los muertos igual que en cavernas de una forma muy parecida. La diferencia es en el caso de la tumba, ¿no? Aquí en el caso de la parte de Necrópolis, las tumbas están en un espacio más orgánico y además son de carácter más masivo, a diferencia de la primera etapa, en donde más bien las tumbas no tienen esa cantidad, ¿no? Numérica en las mismas, ¿no? Como hemos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? En la reproducción no había muchos, ¿no? Aquí. Claro, la imagen es una reproducción, ¿no? Más se encuentran en esta etapa. Vean. Y también tenemos la deformación y la trepanación. ¿Ya? Sabemos que la deformación, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Pueden ver, ¿no? Esta es la deformación. ¿Ya? Esto consistía en una moda, ¿no? ¿No? Es como hay personas que bueno, se ponen objetos metálicos, ¿no? En el rostro, en la oreja, en la nariz, ¿no? Bueno, los paracas también se deformaban, en este caso, el cráneo, ¿ya? Se hacía desde una etapa muy pequeña, ¿no? Tal como se ve acá, ¿ya? ¿Por qué lo hacían? Bueno, es una sociedad de clases, ¿no? Obviamente, y ellos querían diferenciarse del resto, como clase superior o clase diferenciada, ¿no? Ahora, aquí vemos otra cabeza larga, ¿no? Y como pueden ver, esta deformación debe provocar cefaleas muy agudas. Miren, este cabello se ha conservado, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente debió provocar dolores intensos de cabeza. Y esto, bueno, pudo haber motivado también la práctica de la cirugía. Entonces aquí se ve esto, ¿no? Aunque la gran mayoría señala que en la primera etapa de cavernas, la deformación es básicamente para diferenciarse socialmente de los otros, ¿no? Es decir, que uno es más que otro. En cambio, ya las trepanaciones, ¿no? Que se practican en la fase de necrópolis están más asociadas a la vida. Aquí vemos. ¿Ya? Entonces aquí está una trepanación y una deformación. Ojo que se deformaban el cráneo hombres y mujeres. ¿Ya? Ambos se deforman el cráneo. No solamente los hombres, sino también las mujeres. Bien. Y acá, bueno, también en el separado también lo pueden ver, ¿no? Esto se hacía, ¿no? Con, unos objetos, ¿no? Como la obsidiana, ¿ya? Que es un tipo de roca volcánica, ¿no? Que permitía, pues, el éxito de la operación. ¿Ya? Y bueno, aquí están los fardos, ¿no? Famosos. ¿Ya? Ellos tenían, le colocaban muchas capas, ¿no? Aquí al fardo que se encontraba en una postura fetal y aquí con los alimentos dentro, ¿no? Para que coma en la siguiente vida. ¿Ya? Aunque los arqueólogos, ¿no? No lo han notado mucho, pero estos mantos son una fuente porque reconstruye en vida quién fue el personaje, ¿no? ¿Ya? La iconografía está vinculada al mismo, ¿no? El problema está en que cuando se ha desenfardelado y se le saca el contexto, ¿no? A veces puede haber confusión, pero ahí tenemos, bueno, un corte, ¿no? Transversal de cómo se encontraba la momia dentro del fardo.
¿ya? Recuerden que se le sellaba con broches de oro, ¿no? Ellos conocían el trabajo del oro, ¿ya? Con hilos de oro, bueno, fibra de alpaca también, entre otros, ¿no? Bien, esto respecto entonces a los paracas, ¿ya? Y ahora pasamos a el primer intermedio. Entonces hemos visto formativo inferior, medio y superior. Ahora veamos el intermedio temprano, ¿ya? Estamos hablando de la formación, ¿no? La formación, ¿ya? O sea, o el desarrollo, también podemos decir del Estado, porque el Estado ya ha nacido, ¿no? En el horizonte temprano, pero aquí es la formación del Estado militarista, ¿ya? Entonces, en Paracas se ve algo de esto, pero ya en el primer intermedio tenemos estados que practican la guerra, ¿no? Así que el sacerdote ahora se ha vuelto un sacerdote guerrero, ¿ya? Esto caracteriza el primer intermedio, también llamado desarrollo regional. Como ustedes sabrán, ¿no? En la época de los reinos mochica, que son varios, ¿ya? Y también de la cultura nazca, ¿no? En la costa, ¿ya? En la costa sur. Y en la parte de la sierra tenemos a Racuay, ¿no? Racuay, que está en la sierra de Ancash, y en la sierra de Ayacucho está Huarpa, ¿no? Entonces en Huarpa será luego lo que se va a conocer, ¿no? Como el inicio del imperio Wari, ¿no? O de la cultura Wari. Mientras en la sierra, ¿no? Como mostramos en el cuadro inicialmente, se encontraba Chiripa y Pucará con la primera fase de Tiahuanaco, ¿no? Y la fusión de ellos va a dar inicio a la cultura Tiahuanaco o imperio Tiahuanaco. ¿Ya? Entonces, esto respecto al primer intermedio, ¿no? También se le conoce como la época de las sociedades hidráulicas. A veces recibe ese nombre, ¿no? De la época de la hidráulica por el gran uso de acueductos, ¿ya? Y canales de irrigación, sobre todo en la cultura nazca. Esto, ¿no? Es importante en el caso de Nazca, ¿ya? Tal como se ve aquí en estas imágenes, ¿no? Que están en, ¿no? Como pueden ver, pues, es una obra, ¿no? Estratégica. Que muestra mucha invención, ¿no? Recuerden que entre pozo y pozo, ¿no? Tiene una escalinata, ¿no? Al interior, porque por ahí bajaban las personas, uno, para recoger agua necesaria para la agricultura, y dos, para hacer pagos. ¿Qué es un pago a la tierra o un sacrificio? ¿No? Entonces, estas son evidencias que se han hallado aquí en estos respiraderos o, bueno, acueductos que se utilizaban. Y esto se comunica entre canal y canal. Por eso se llama la época de las sociedades hidráulicas. Entonces se desarrolla la hidráulica, aparecen, o bueno, se desarrollan los especialistas, ¿no? Es la época de los maestros artesanos, ¿ya? Los arquitectos, ¿no? ¿Por qué arquitectos? Porque si vemos nosotros, Cahuachi es una gran edificación, muchas pirámides. ¿Ya? Igual lo vemos en el caso de Moche, ¿no? Recuerden que en el caso de Moche, ya, como se ve acá, ¿no? Moche tiene pues una cantidad de templos, ¿no? La Huaca de la Luna, la Huaca del Sol, bueno, este Cahuachi es prácticamente un centro ceremonial enorme para algunos, ¿no? Por ejemplo, para Maxule, ¿ya? Para Maxule será la capital, Huachi de la cultura. Bien, ¿quiénes, ¿no? ¿Quiénes han estudiado a la cultura nazca? Entonces tenemos nosotros a muchos estudiosos. Acá. Entonces, ¿quiénes han estudiado? Han estudiado Max Ulle, Max Ulle, ¿no? Toribio, Mejía Gespe, y la famosa María Reich.
conocida como la Dama de Nazca, ¿no? No. Ya, estos son los principales estudiosos y otros más también, ¿no? Obviamente de la cultura nazca, también Tello, obviamente, pero quien escribió sobre esto fue el discípulo de Tello. El discípulo de Tello, bueno, Tello pues no podía también hacer todo, ¿no? Entonces su discípulo fue Toribio Mejía Gesell. ¿Ya? ¿Por qué son importantes? Porque cada uno de estos autores le ha dedicado, ¿no? Un tema a la cultura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Matsula Kawachi, Toribio Mejía Gesell, las líneas de Nazca, y lo mismo María Reis, que ha estudiado las líneas o los glifos de Nazca. Bueno, ¿dónde está Nazca? En el departamento de Ica. Bien, está cerca al río Ica, al río Grande, ¿no? Y bueno, a sus afluentes, ¿no? El río Palpa, el río Ingenio, el río de Aja, entre otros. ¿Ya? Y está situada en la región, ¿no? Que conocemos como eh, la zona desértica de Palpa, la Estaquería, las Pampas de Nazca, entre otros. Y ahí se encuentra Cahuachi, ¿no? Aquí, ¿ya? En la zona en este círculo que vemos acá. Ah, ya, gracias, gracias Roxana. Tenemos entonces un receso.